Vamos a ver el tema de continuidad específicamente en un punto de una gráfica. En este caso tenemos la función h de x y nos preguntan si es continua en 0. Se refieren a que si es continua en x igual a 0. Entonces esta función h de x está dividida en dos partes. Una parte es x más 1 y la otra es x cuadrada más 1. Entonces en color negro a la derecha nos indican para qué valores de x es válida, en este caso x más 1, y aquí abajo para qué valores de x es válida x cuadrada más 1. Entonces x más 1 es válida para valores menores o iguales a 0 y x cuadrada más 1 es válida únicamente para valores mayores que 0. Entonces, para determinar la continuidad en un punto necesitamos revisar tres aspectos de la función. Primeramente ocupamos evaluar si la función está definida, después si el límite en ese punto, en ese valor de x, existe, y por último, si se cumplen el punto 1 y el punto 2, determinar si el valor es el mismo. Entonces, si la función está definida, el límite existe, y aparte, al comparar el límite y la función evaluada en ese valor de x son iguales el valor que obtenemos, vamos a decir que la función es continua, en este caso en x igual a 0, o sea, es continua en el valor de x en el que se trate el ejercicio en cuestión. Ahora, si revisamos el primer punto de esta lista, nos dice f de a está definida. Entonces, ¿esta a qué se refiere? Pues esta se refiere a x. O sea, determine si la función h de x es continua en 0, que es lo mismo a x igual a 0, y x, para efectos de este ejercicio, es lo mismo que a. Entonces, nos fijamos en el punto 1. Nos dice f de a está definida. Entonces, f de a, ¿qué es f de a? Es f, como yo lo dije, de 0. Pero ¿por qué aquí yo le pongo 0 más 1? Porque lo que yo quiero obtener es f de 0, o sea, la función evaluada en x igual a 0. Y si nos fijamos en las restricciones, yo no puedo usar esta parte x cuadrada más 1 porque x cuadrada más 1 únicamente es válida para valores de x mayores que 0. En cambio, x más 1 nos dice que es válida para valores menores o iguales a 0. Entonces yo elijo x más 1. Entonces si elijo x más 1, como lo estoy evaluando en 0, en lugar de la x le pongo 0. Resuelvo y me da igual a 1. Entonces yo le puse aquí una palomita porque indica que se cumplió la primera condición. Y la primera condición es evaluar si está definida. Si yo al evaluar la función no logro obtener ningún valor, es decir, existe una indeterminación, como el caso de la división entre 0, entonces el punto 1 no se cumpliría y por lo tanto la función en ese punto sería discontinua. ¿Por qué? Porque al fallar en alguno de estos puntos que revisamos, en estos tres puntos que revisamos, si fallamos en uno, automáticamente decimos que es discontinua la función. Ahora, como sí cumplió, ya cumplimos con el punto 1 que nos dice que la función está definida en x igual a 0 en este caso. Ahora, lo que estoy notando aquí es que dice f y aquí la función se llama h. Pues es lo mismo. F y h es únicamente el nombre de la función. H de 0. Entonces, revisamos este punto número 2 que nos pregunta si el límite de la función existe. Entonces, para definir si el límite de la función h de x existe, aquí es f de x, aquí es h de x, da igual la letra que acompaña a la x o el nombre de la función. Ok, entonces si revisamos el límite de h de x,
lo podemos hacer con límites laterales. Pero los límites laterales podemos resolver tanto con una tabulación o analíticamente. Aquí en color verde hice la tabulación. Como esta parte del límite es por la izquierda y esta parte es por la derecha, yo aquí en esta tabulación me aproximé por la izquierda al valor de x igual a 0, y en esta parte de la tabulación me aproximé por la derecha a x igual a 0. Entonces obtuve valores de y, en este caso 0.99 y en este caso 1.001. Eso fue con tabulación, pero también lo puedo hacer analíticamente. Y en ambos casos de la tabulación, tanto de las tabulaciones como analíticamente, para la izquierda utilicé una función que fue la x más 1, y para la derecha utilicé x cuadrada más 1. ¿Por qué? ¿En qué me basé para yo elegir x más 1 o x cuadrada más 1? Como aquí estoy evaluando por la izquierda, cuando x tiende a por la izquierda, ¿qué es a? Es 0. Entonces yo dije, límite, que es h de x, si es por la izquierda, pues me fijo en la condición, y la condición para valores menores o iguales a 0, que son los que están a la izquierda, h de x vale x más 1. Y para números mayores que 0, o sea los que están a la derecha, la función cambia y ahora es x cuadrada más 1. Entonces por eso aquí elegí por la derecha x cuadrada más 1 y por la izquierda x más 1. Entonces lo color negro aquí lo estoy resolviendo analíticamente con límites laterales. Entonces aquí obtuve el valor aquí planteé el límite, sustituí el valor de 0 en lugar de la x, y aquí me dio un valor de y igual a 1, o sea que el límite vale 1. Entonces por la derecha hice lo mismo, planteé el límite, resolví para x igual a 0, 0 al cuadrado más 1 es 1. Entonces obtuve el límite por la izquierda y por la derecha. ¿Qué hago? Comparo el límite tanto por la izquierda y por la derecha, o sea el límite de x más 1 cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual al límite de x cuadrado más 1 cuando x tiende a 0 por la derecha. Es una pregunta. Entonces, ¿qué es el límite por la izquierda y qué es el límite por la derecha? Pues 1. Me pregunto si 1 es igual a 1. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues obviamente sí. Y entonces, ¿qué representa que yo diga que sí? Pues que el límite de h de x, de la función en general, cuando x tiende a 0, si se dan cuenta, aquí ya no es por la izquierda o por la derecha, simplemente aquí ya es el límite en general, por llamarlo de alguna manera, es igual a ¿qué? A 1. Este 1 pues es un número que se repitió. Entonces la condición 2 se cumplió, el límite sí existe. Entonces tenemos la condición 1 y la condición 2 ya verificada que sí cumple. Entonces pasamos por último a la condición 3. Entonces esta condición 3 nos dice f de a es igual al límite de f de x cuando x tiende a, f de x aquí dice, pero puede ser h de x. Entonces la pregunta es f de 0, o la función evaluada en 0, y aquí está f, que vamos a ponernos estrictos, h de 0 es igual al límite de h de x cuando x tiende a 0. Nos preguntamos esto, entonces buscamos ¿qué es h de 0? Pues h de 0 es 1, pongo aquí el 1. Entonces el límite de h de x cuando x tiende a 0, pues aquí lo puse, es 1. Entonces la pregunta es, ¿1 es igual a 1? Sí. Entonces cuando llegamos a cumplir las tres condiciones, vamos a concluir, o sea, por lo tanto, h de x es continua en x igual a 0. ¿Por qué pongo que en x igual a 0? Porque es la pregunta inicial, determine si la función es continua en x igual a 0. Entonces, como se cumplieron las tres condiciones, decimos que la función es continua. Entonces, ¿a qué me refiero yo con que la función es continua? A que cuando llegamos, si vamos graficando tanto por la izquierda, si se dan cuenta aquí la función tiene un valor y por la derecha tiene otro valor. Cuando vamos graficando y llegamos a x igual a 0, lo que estamos viendo o lo que nos estamos preguntando es si hay una interrupción al llegar a x igual a 0, si hay un cambio brusco en la gráfica o simplemente no podemos graficar ese punto.
y como se puede ver en esta gráfica no sufre ninguna interrupción. ¿Por qué? Porque por la izquierda se va acercando a y igual a 1 y al llegar a y igual a 1 cambia la forma de la gráfica, pero en ningún momento se interrumpe. ¿Por qué no se interrumpe? Como yo sé que no se interrumpe porque pudimos graficar en x igual a 0 y nos dio el valor de 1. Entonces ahí cae un punto y después continuamos graficando para x cuadrada más 1 para todos los números mayores que 0. Entonces en este caso, como se cumplieron los 3 puntos, decimos que la función es continua. Ahora tenemos esta función que tiene 3 segmentos. Uno va a ser x cuadrada, otro 5 y otro menos x más 6. Entonces, y a su derecha en color negro podemos ver qué valores de x son válidos para cada uno de esos segmentos de la gráfica. Entonces, si nosotros vamos a revisar las 3 condiciones para que la función, determinar si la función es continua, vamos a revisar que se cumplan todas para poder decir que la función es continua, la función f de x. Entonces, si revisamos la condición número 1, que es para ver si la función está definida en el valor a, pues revisamos el enunciado que nos dice que determine si la función f de x es continua en 2. ¿A qué se refiere? A revisar si es continua en x igual a 2 o en a igual a 2. Entonces, revisamos f de a, o la función evaluada en a. Entonces la comenzamos a revisar y ponemos f, pues en lugar de a, pues el valor de x en cuestión, que es 2. Pero entonces, ¿yo de dónde saqué este 5? Entonces me voy a revisar las condiciones y me dice que x cuadrada, la función vale x cuadrada, o más bien f de x vale x cuadrada cuando son valores menores a 2. También me dice que vale 5 cuando el valor de x es igual a 2. Y nos dice que vale menos x más 6 cuando los valores de x son mayores que 2. Entonces, si yo estoy evaluando, si recuerdo que a es lo mismo que x, y si yo estoy evaluando la función en x igual a 2, pues si reviso bien estas condiciones, estoy viendo que aquí dice x igual a 2. Entonces esta función, según sus condiciones que nos ponen, cuando x vale 2, y vale 5. Entonces no ocupo hacer otra operación más que respetar la condición que nos pone aquí y poner este 5 color naranja aquí. Entonces, al obtener un valor, al saber yo que para x igual a 2 obtengo un valor de y, o sea que sí puedo graficar, entonces le pongo palomita que, ok, está definida. ¿Por qué? Porque no hay indeterminaciones, no se trata de una división entre 0 o la raíz de un número negativo. Entonces, como obtuve para x, para el valor de x igual a 2, el valor de y igual a 5, digo ok, se cumplió la primera condición. Entonces después paso a revisar el límite, si el límite de f de x existe. Entonces va a ser con límites laterales, en color negro está analíticamente, y en color verde con tabulación. Entonces, aquí en color verde me acerqué por la izquierda al valor de 2 y obtuve 3.96 para y. O sea, el límite por la izquierda tiende a 4. Entonces, por la derecha yo hice otra tabulación, me acerqué por la derecha, fui asignando valores hasta aproximarme a 2 en x y obtuve el valor de y 3.99, que es prácticamente 4. Entonces, con tabulación, límites laterales, obtuve el valor del límite. Pero aquí en color negro también lo hice analíticamente. Es decir, yo planteé límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda. ¿Qué es a? Es 2. O sea, cuando x tiende a 2 por la izquierda. Entonces, ¿de dónde yo saqué este x cuadrada? Pues me fijé en las condiciones que para números menores que 2, o sea, por la izquierda del valor en cuestión de x, porque los números menores que 2 están a la izquierda del 2. Entonces, como es el límite por la izquierda, yo tomé el valor de x cuadrada para evaluar el límite por la izquierda.
Entonces aquí, ahora por la derecha planteé el límite de f de x cuando x tiende a por la derecha. Sabemos que a es 2. Pongo el 2 en lugar de a. Y digo que ¿qué valor tiene f de x cuando me aproximo por la derecha? Pues la función para valores mayores que 2, o sea, la derecha del 2 es menos x más 6. Entonces pongo el valor de la función f de x menos x más 6. Entonces tanto por la izquierda o por la derecha evalúo, es decir, por la izquierda en lugar de la x pongo el 2. 2 lo elevo al cuadrado y me da 4. Entonces 4 es el límite por la izquierda de f de x. Ahora si me voy por la derecha, en lugar de menos x voy a poner menos 2. Evalúo el límite y nos queda por la derecha 4. Entonces quedamos que para definir si el límite de f de x existe, ocupamos comparar el límite por la izquierda y por la derecha. Si son iguales, decimos que el límite sí existe. Entonces aquí me estoy preguntando, límite de x cuadrado cuando x tiende a 2 por la izquierda es igual al límite de menos x más 6 cuando x tiende a 2 por la derecha, que en otras palabras 4 es igual a 4. Pues evidentemente sí. Entonces por lo tanto el límite de f de x, o sea de toda la función f de x cuando x tiende a 2 es igual a ¿qué? A 4. Entonces el punto se cumple, la condición 2 se cumple. Entonces nos queda por último revisar si se cumple la condición 3 para definir si es continua o no. Entonces nos dice que comparemos f de a con el límite. Entonces, ¿qué es f de a? Pues aquí lo sacamos. F de 2 es igual a 5. Y el límite de f de x cuando x tiende a 2, aquí lo sacamos, es 4. Entonces comparamos 5 es igual a 4. No. Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, f de x es discontinua en x igual a 2. Porque específicamente estábamos revisando en este punto. En ese valor de x, porque sabemos que un punto es la coordenada x, y. Entonces, el resultado o la conclusión va a ser que f de x es discontinua en x igual a 2 o f de x no es continua en x igual a 2. Discontinuo o no continuo viene siendo lo mismo. Entonces, esa sería la conclusión de este ejercicio. Observando la gráfica podemos comprobar la información que obtuvimos. Es decir, aquí obtuvimos que la función está definida en x igual a 2. ¿Por qué está definida? Porque cuando yo le di el valor de 2 para graficar, nos arroja el valor de y igual a 5. Aquí está el punto 2,5. También obtuvimos que el límite sí existe y es igual a 4. ¿Por qué? Porque por la izquierda graficamos y por la derecha graficamos, nos acercamos a 2 por ambos lados y el valor de y tiende al mismo valor de y, que es 4, el límite. ¿Pero por qué decimos que es discontinua? Porque el límite tiende a 4, pero al graficar, ese punto de la función f de x cae en 5, como el límite y la función evaluada en x igual a 2 no obtenemos el mismo valor de y, decimos que la función es discontinua. Entonces cuando hablamos de discontinuidad es que existe una interrupción en la gráfica en el valor de x en cuestión.